Vivamos la gracia para la gloria de Dios. Vivamos la gracia para la gloria de Dios. Ese es el tema en el que ya venimos varias semanas compartiendo. Básicamente ya llevamos con esta, es la séptima predicación. Espero que ya haya memorizado nuestra serie Vivamos la gracia para la gloria de Dios, basado en el estudio de la carta de Jacobo, más conocida como la carta de Santiago, Nosotros hemos titulado lo que es esta porción, estamos en los primeros versículos, hemos titulado Vivo la gracia cuando veo las pruebas como una forma de acercarme a Dios íntimamente. Ya hemos estudiado los versículos 2 al 11. Hoy vamos a estudiar el versículo 12, Así que vamos a leer ese versículo 12, lo tienen ahí en la pantalla. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Repito otra vez, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Vamos a orar. Le invito ahí desde su casita o donde nos está escuchando, por favor cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que esta palabra de hoy nos bendiga, nos edifique, nos confronte si es del caso, pero que hoy podamos crecer a través de la palabra del Señor. Padre, como siempre, yo te pido en este momento por tus hijos y tus hijas que van a escuchar este texto, la exposición de tu preciosa palabra. Vamos a predicar de un solo versículo hoy, Señor, el versículo 12, que sea de mucha bendición para tu pueblo. Abre, Señor, el entendimiento de tus hijos, abre nuestro entendimiento para poder comprender las profundidades de tu palabra y sobre todo saber qué es lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, el que nos guías a toda la verdad. Así que gracias de antemano por la bendición que nos vas a regalar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, parece mentira que ya esta es la séptima predicación. Parece mentira, más de un mes ya predicando sobre Jacobo. Recuerde que Jacobo nos está hablando sobre cómo un creyente debe de afrontar las pruebas y para eso pues va a usar 17 versículos al iniciar su carta para hablarnos varias cosas con respecto a las crisis, a las dificultades de la vida. Y para ayudarle en esta recordación, en la memorización, yo les he compartido, les he regalado a ustedes hace semanas un acrónimo. Ahí donde está, haga un esfuercito si se acuerda de la palabra, no se la voy a mostrar. ¿Cuál es la palabra? No tiene que contestar, solo en su mente. ¿Cuál es esa palabra? Espero que sí haya podido responder. Prueba. Prueba, prueba. Ya vimos las 4 primeras letras. Esas primeras 4 letras ya las vimos. Hablamos de propósito y naturaleza de las pruebas, versículos 2 al 4. Después miramos el versículo 5 relacionando las pruebas con la oración. Después miramos en el versículo 6 al 8 una advertencia al orar. Y la semana pasada compartía con ustedes versículos 9 al 11, economía y pruebas. Recuerden que yo estoy predicando basado en las notas del libro que estoy escribiendo, la segunda serie, el segundo tomo de Pongamos los puntos sobre las CIES, Viviendo la gracia para la gloria de Dios. Este es el segundo libro de la serie, así que ténganme paciencia porque vamos a ir muy despacio, no tengo afán. Vamos a hacer una exposición texto, versículo por versículo, de toda esta fascinante carta. Hoy nos toca entonces la siguiente letra de nuestro acrónimo, Bienaventurado el que soporta la prueba. Bienaventurado el que soporta la prueba. Y dice así la palabra del Señor, versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman.
El apóstol nos ha venido hablando acerca de soportar las pruebas con gozo. De eso ha venido hablando en los versículos anteriores. De eso hemos hablado, como digo yo, a lo paisa, largo y tendido en estas semanas. Nos ha venido hablando sobre gozo, sobre cómo tener perseverancia en medio de esas pruebas, de esas luchas, pero sobre todo también nos ha hablado que hay que enfrentarlas con mucha sabiduría, con mucha fe. Y ahora nos va a hablar de las bendiciones que recibe un creyente que soporta dichas pruebas. De eso nos va a hablar hoy el apóstol Jacobo. Nos va a decir que este creyente que persevera, que soporta bajo la prueba, este creyente que sigue adelante, es un creyente que es bienaventurado, es bienaventurado. Esta palabra es la traducción de un término griego que usted ha escuchado muchas veces, que es el término Makarios. Makarios, ese es un término griego que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que es bendecido por Dios. Alguien que es bendecido por Dios, alguien que es muy afortunado, que recibe el favor de Dios independiente de las circunstancias por las que esté pasando. Esta palabra es una palabra muy profunda. Yo no tengo tiempo, obviamente, para hablar sobre esta palabra que nos llevaría mucho tiempo acá y yo quiero avanzar en la exposición de la carta, pero esta palabra ha sido traducida de varias maneras en las versiones bíblicas. En la versión que estamos usando de texto, como es la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce como lo acabamos de leer, bienaventurado. Así también lo hace versiones literales como la Reina Valera. Otras traducciones como Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, lo traducen dichoso, dichoso. Y hay otras versiones que no voy a mencionar ahora que lo traducen feliz. Son distintas traducciones del término Macarios. Entonces, si los creyentes a los que Jacobo se está dirigiendo les cuesta estar gozosos en medio de las pruebas, ahora podrán estarlo al reflexionar en las recompensas que van a tener. De ahí entonces que el apóstol vuelva a repetir el tema de el hombre que persevera bajo la prueba. Él ya nos ha hablado de eso. Este perseverar bajo la prueba es el mismo término griego que usó Jacobo en el versículo 3. Yo creo que usted recuerda en el versículo 3 cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la prueba es el mismo término, pero aquí Jacobo lo está conjugando de manera distinta. Entonces, es el hombre que persevera continuamente. Esa es la conjugación verbal que usa aquí Jacobo para darnos a entender que es un hombre que persevera no por momentos, no una vez a la semana, no. Es el que persevera día a día, que aguanta, que soporta bajo el peso de las duras pruebas de esta vida. Y yo creo que esta carta nos ayuda a aterrizar en medio de una sociedad, en medio de una iglesia que se ha contaminado en los últimos años con la teología de la prosperidad, cuando se piensa que un creyente no puede pasar por dificultades o por pruebas y que si pasa por ellas es porque está en pecado, y casi nunca nos hablan de las pruebas por las que tenemos que enfrentar en esta vida, que no es nada fácil. Y ahora Jacobo nos va a aterrizar, va a hacer que pongamos los pies sobre la tierra. Pero en medio de estas duras batallas y duras pruebas, él nos está diciendo acá una palabra hermosa en el día de hoy, que el hombre que persevera bajo la prueba, ese hombre, esa mujer es bienaventurado, es bienaventurada. Entonces, es claro que la bienaventuranza o la dicha o la felicidad que va a experimentar el creyente no es a causa del sufrimiento en sí mismo, sino por lo que produce dicho sufrimiento o prueba, que como ya vimos, prueban nuestra fe, prueban nuestra resistencia y producen madurez espiritual. Antes de explicar, amados, la razón de la bienaventuranza, lo que habla Jacobo, básicamente cuando él nos dice de las razones de por qué está diciendo bienaventurado, yo creo que es necesario que volvamos un poquito a recordar el término prueba. Cuando yo empecé esta serie.
Cuando hablamos del término prueba, recuerde que yo les dije que es un término griego peirasmón, de peirazo, que puede referirse a una aflicción externa o también puede referirse a una tentación interna. Por favor, quiero que esto quede claro. Yo solamente uso términos griegos cuando necesito que usted entienda algo. De lo contrario, no les digo la traducción para no molestarlos aquí tanto con griego. Pero yo quiero que entienda que el término en griego se puede traducir de dos maneras distintas. Se puede traducir, repito, como una aflicción externa. De eso nos ha venido hablando Jacobo. Pero también puede referirse a una tentación interna. Traducción, como les dije también, que va a ser determinada por el contexto. Entonces ya hemos dicho que Jacobo sigue su argumento de las pruebas que inició en el versículo 2. De ahí que la mayoría de versiones bíblicas traducen este versículo 12. El término lo traduce peirazo o peiraismón, lo traduce como pruebas. Eso es lo que hace esta versión, la que estamos usando. La Reina Valera del 60 lo hace distinto. Y ahí es donde algunos a veces se confunden un poquito. No estoy diciendo que sea una mala traducción, porque la Reina Valera es una buena traducción, pero traducciones perfectas no hay. Entonces, como es una traducción del original, mire lo que hace la Reina Valera del 60. Dice, voy a leérselo, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire que no dice la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, uno pensaría que si iban a traducir tentación, iban a decir en la segunda parte cuando haya resistido la tentación. Entonces eso se presta a confusión. La Reina Valera lo que hace es que combina las dos traducciones y eso nos enreda un poquito la vida. Entonces es claro que Jacobo no está hablando aquí de tentaciones. Lo que sí va a hacer a partir del versículo 13 que voy a compartir con ustedes, Dios mediante, la próxima semana. Entonces veamos el por qué es bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Mire lo que dice el texto, la razón dice, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. La promesa del que persevere bajo la prueba es que va a recibir, ¿qué es lo que va a recibir? Una corona de vida, la corona de la vida. En los tiempos bíblicos, yo en algunas oportunidades he compartido con ustedes que en los tiempos bíblicos, sobre todo en la época del Nuevo Testamento, bajo la influencia de esa cultura griega, en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento se colocaba guirnaldas de flores, las personas lo hacían, se colocaban guirnaldas de flores o de hojas de laurel en la cabeza o de olivo para mostrar que estaban contentos, que estaban alegres. También se usaba esas guirnaldas en la cabeza de hojas, también se usaba como símbolo de victoria, también se usaba como símbolo de recompensa en los Juegos Olímpicos. Entonces esta corona, aunque algunos lo traducen y dicen que aquí se está hablando de la vida eterna, y es probable que también pueda incluir aquí la vida eterna, pero esta corona, yo mirando el contexto de lo que nos dice Jacobo y mirando el contexto de todo el Nuevo Testamento, esta corona me parece que no está hablando Jacobo de la vida eterna en sí misma, sino que más bien nos está hablando de un regalo que se recibe. Es un regalo. Y aquí está hablando, porque es que la vida eterna, voy a tratar de que diferencien las dos cosas. La vida eterna es un regalo, pero Jacobo está hablando de una recompensa. Entonces son dos cosas distintas. La salvación no nos la ganamos, no es una recompensa, es un regalo. Entonces la corona en sí es más bien la vida misma. De hecho, cuando miramos la traducción en griego y miramos un poquito la forma en que Jacobo la escribe, tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con el disfrute pleno de la vida que comienza aquí mismo en la tierra. Porque aquí Jacobo no está hablando de que todo es malo, no, 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 no. De hecho, aquí está hablando de algo hermoso, precioso. Esta recompensa la podemos ver aquí mismo en la tierra, empieza acá, pero se extiende hasta ese reino milenial de Cristo, que yo he hablado con ustedes en algunas oportunidades. Y por último, por supuesto, la eternidad, cuando gocemos por toda la eternidad en la presencia del Señor. Entonces es probable que Jacobo estuviera pensando en muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de ese disfrute de la vida.
la vida, la corona de la vida. Él no está hablando, repito, me parece, no está hablando tanto de la vida eterna. Por decir algo, los hebreos, Jacobo estaba familiarizado con textos como el que tenemos ahí en el libro de los Salmos. Entonces dice, el que rescata, el Salmo 103, versículo 4 y 5, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona, hablando de coronas, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Esa es la corona que se le promete al que persevera bajo las duras pruebas, el que no tira la toalla, el que sigue adelante aún con una actitud de gozo, no con una mente dividida como lo veíamos en estos días, no dudando, no cuestionando. Ese va a ser colmado de una corona de vida. También Jacobo con toda seguridad se estaba familiarizado con el Salmo 16, versículo 11, que dice, me darás a conocer, permítame, lo miro acá, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de gozo. Él está hablando del gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Ahora bien, esta corona no será recibida sino por aquel que persevera bajo la prueba hasta el final. Porque la palabra aquí de persevera tiene que ver con alguien que lo hace hasta el final. El final. De hecho, como dice el apóstol Pablo, nadie recibe la recompensa sino hasta que ha cruzado la meta. Un texto que he compartido con ustedes en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, en otro contexto parecido, cuando Pablo está hablando de que en esta vida estamos en una batalla, en una lucha, que hay que pelearla como buenos soldados de Cristo. Y entonces nos dice en el versículo 24 y 25 del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Ellos lo hacen por un premio que se desvanecerá, claro, una corona de hojas, de laurel o de olivo. Nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y no vamos a entrar ahora si esas serán coronas literales o no. Yo pienso que son más bien un símbolo, pero esta es la promesa que Jesucristo hizo a la iglesia de Esmirna. Yo creo que usted se acuerda cuando di una serie en la iglesia sobre el mensaje de Jesús a las 7 iglesias del Asia Menor. Y cuando le escribe a la iglesia de Esmirna y a todos los discípulos a lo largo de la cristiandad, a ti y a mí, a todos los discípulos que sean fieles hasta la muerte, el Señor le dice esta palabra: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Está hablando de la iglesia de Esmirna. Algunos de ustedes para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Pero yo quiero enfatizar esta parte final de Jesús cuando le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La misma expresión de Jacobo, la corona de la vida. Jacobo menciona que hay 2 requisitos para recibir esta corona de vida. Hay 2 requisitos. El primero, si mira el texto que estamos compartiendo, el primero lo encontramos al comienzo del mismo versículo 12. Porque una vez que ha sido aprobado, así dice, porque una vez que ha sido aprobado, ahí estamos entonces que este término nosotros ya lo hemos compartido, ya el apóstol lo usó en el versículo 3 y tiene que ver, cuando hablamos de aprobado, tiene que ver con demostrar que algo es genuino, tiene que ver con algo que es apto o digno de confianza. Entonces, cuando ese creyente ha perseverado hasta el final, cuando ha resultado aprobado, es decir, cuando ha resultado fiel, cuando no se ha encontrado ninguna impureza, no estamos hablando de perfeccionismo, no, pero estamos hablando del cristiano maduro, el cristiano que persevera hasta el final, el que es digno de confianza. Ese es el requisito para recibir la corona de la vida, haber sido aprobado, haber sido aprobado.
El otro requisito es el que encontramos al final del versículo 12. Dice, otra vez leyendo ese versículo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que lo aman. Jacobo habla de una persona que, y sobre todo, para no confundirlos mucho acá, en el griego, la conjugación que hace Jacobo es algo, una promesa que se hizo en el pasado, pero que es vista en su totalidad como algo real que se va a dar en el futuro. Entonces, esto es algo que ya lo tenemos. Una promesa que se nos hizo, pero que ya la tenemos. El griego tiene unas conjugaciones verbales hermosas. Entonces, solo quien se hace esclavo voluntariamente, como vimos al comienzo de esta carta, solo quien se hace esclavo voluntariamente a Jesucristo le puede amar con esta clase de amor que lo lleva a sufrir y perseverar bajo la prueba hasta el final. Solamente cuando se ama al Señor de esta manera podemos seguir hasta el final y, por supuesto, con la misma ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas. A lo largo de todo Jacobo les voy a estar hablando de que la gracia del Señor tiene que ver con esto. Cuando hablamos de vivir la gracia la recibimos, pero a mí me toca aportar y colaborar para vivir esa gracia. No hablo de salvación, hablo de aportar para la santidad. Por eso aquí estamos hablando es de vivir la gracia. Estoy hablando de santidad, estoy hablando de madurez espiritual. Yo tengo que cooperar, tengo que colaborar con lo que Dios está haciendo en mi vida, en esa santificación progresiva. Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la carta de Jacobo. El apóstol les recuerda a los creyentes que están sufriendo por Cristo que su sufrimiento no es en vano. Y a ti y a mí el Señor nos está diciendo lo mismo en la noche de hoy. Que su sufrimiento, que lo que estás viviendo, que lo que estás pasando no es en vano, que ellos van a recibir como recompensa la corona de la vida. Tú y yo vamos a recibir esta recompensa. Estas palabras nos recuerdan las palabras que dijera el apóstol Pedro a otros creyentes sufrientes, a otra iglesia sufrida, a otros creyentes expatriados a causa de la persecución. Y es un pasaje que encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice así el apóstol Pedro. Permítame, refresco la garganta un momento. Y dice así el apóstol Pedro: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Las mismas palabras de Jacobo. La próxima semana yo voy a estar compartiendo con ustedes versículos 13 al 18, donde vamos a terminar esta parte de las pruebas y vamos a hablar sobre todo en lo que tiene que ver con lo que Jacobo nos va a hablar acerca de la tentación, pero eso será la próxima semana. Ahora quiero invitarles para que finalicemos con unas breves reflexiones en la noche de hoy. Yo quiero terminar mencionándoles a ustedes que Jacobo retoma las palabras de su hermano y Señor Jesucristo al respecto de las bienaventuranzas que Jesús comenzara el sermón de la montaña. Esto es algo que también voy a hacer a lo largo de toda la carta. Aquí hay un paralelo en la carta de Jacobo con el sermón de la montaña. Esto no lo mencioné en la introducción, lo dejé para estos momentos, para decirles cómo Jacobo va a empezar a hablar muchas cosas que tienen que ver con el sermón de la montaña. Jacobo retoma, repito, las palabras que Jesús mencionara comenzando ese sermón
de la montaña con las bienaventuranzas. Y recordemos que Jesucristo empieza ese sermón y empieza diciendo en el capítulo 5, versículo 3 al 12, al menos voy a refrescarle la memoria con dos de esas bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Jesús fue claro en hablar de persecución, Jesús fue claro en hablar de pruebas, pero en medio de esas pruebas también fue claro en hablar que podíamos gozarnos, que podíamos regocijarnos, como lo está haciendo Jacobo en estos versículos. Si bien es cierto que no seguimos al Señor Jesucristo ni le obedecemos por interés, el Nuevo Testamento sí está lleno de referencias donde nos habla de las recompensas que tendremos como creyentes de Jesucristo si nos mantenemos fieles y gozosos en medio del sufrimiento y de las pruebas por las que atravesamos en esta tierra. Jesús dijo también, empezando estas bienaventuranzas, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y ahora Jacobo nos habla de la recompensa, de la corona de vida que vamos a recibir, la cual Dios ha prometido a quienes lo aman. Tema que va a volver a retomar, sobre todo en el capítulo 2, versículo 5, que cuando lleguemos allá pues voy a profundizar, pero les quiero mostrar ahora cómo Jacobo vuelve a retomar ese tema y dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Aquí básicamente está utilizando Jacobo, heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman como sinónimo de van a recibir la corona de la vida. A quienes lo aman, lo usa como un sinónimo. Nunca se nos puede olvidar que Dios permite las pruebas para probar nuestra fe y siempre, escuche iglesia, siempre lo va a hacer con el propósito de hacernos bien, de bendecirnos, no solo en esta tierra, sino también en la tierra que vamos a recibir por heredad cuando hablamos de ese reino milenial establecido por Jesucristo cuando vuelva por segunda vez a la tierra. Si ustedes miran este texto del Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, nos dice así la palabra del Señor, hablándole al pueblo de Israel, pero sacando principios para nosotros como iglesia. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Oiga esa última parte, y para finalmente hacerte bien. Cuando contemplamos semejantes promesas que hemos mencionado, unas pequeñas promesas, porque hay muchas más promesas en el Nuevo Testamento, pero cuando contemplamos estas promesas, una promesa como la corona de la vida, cuando hablamos de la tierra por heredad, entonces vemos las pruebas, ya no las vemos tan grandes, ya las vemos más pequeñas, comparada con las grandes recompensas que vamos a recibir. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos dice algo así cuando le escribió a la iglesia de Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 17, y termino con este texto bíblico. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por ayudarnos en el día de hoy a entender, Señor, el propósito de las pruebas y sobre todo a entender, Señor, que todas estas pruebas, todas estas dificultades, hay un propósito para nosotros, pero que también, si somos fieles hasta el final, habrá unas recompensas. Señor, como mencionábamos, si bien es cierto que no te seguimos, no te servimos, no te adoramos por interés, también es cierto que tú mismo, Jesús, prometiste
Hiciste muchas promesas a cada uno de nosotros, a tus discípulos. Desde que estuviste en la tierra le prometiste a tus apóstoles que si ellos sufrían y dejaban cosas por seguirlo a él, iban a recibir 100 veces más en el reino de los cielos. Señor, estamos hablando acá de una promesa espectacular, la corona de la vida. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, hasta el final, Señor, hasta el final. Gracias, Señor, porque si sabemos que hasta el día de hoy permanecemos de pie, ha sido solamente por tu gracia. Ha sido porque nos has ayudado a través de tu Espíritu Santo. Pero ayúdanos también, Señor, a recordar, Señor, que hay unas promesas, que hay unas recompensas para nosotros, Señor. Eso va a permitir que las pruebas y las dificultades las veamos ya pequeñas, comparada con las grandes recompensas que vamos a recibir, y que lo que estamos sufriendo o pasando en este momento es efímero, es transitorio, es pasajero, porque llegará un momento en que estaremos contigo por toda la eternidad. Y allí, Señor, viene a mi mente en este instante cuando dice, allí no habrá tristeza ni llanto, allí Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia aquí reunida, y permite que cada persona que escuche esta palabra, que escuche esta predicación, sea bendecido por tu gloriosa palabra. Señor, muchas gracias por permitirnos escucharla en el día de hoy, y que esta palabra dé mucho fruto en nuestras vidas al 100%. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.